Hola a todos, vamos a seguir con este curso de Python. Este va a ser el último vídeo de la primera parte, donde estamos repasando un poco la sintaxis básica del lenguaje. En el vídeo anterior nos habíamos quedado en cómo definir funciones, así que ahora vamos a escribir funciones un poco más complejas y a integrar un poco todo lo que hemos visto anteriormente. Como decía, esta es la sintaxis para definir una función. Antes hemos visto que si yo en Python dejo un paréntesis abierto, por ejemplo, de una función, en el intérprete de IPython, me muestra un cuadro de diálogo con una descripción de la función y de los argumentos. ¿Cómo puedo conseguir eso con mis propias funciones? Supongamos que quiero escribir una función para elevar un número al cuadrado y devolver ese resultado. Pues si escribo al cuadrado, entre paréntesis el argumento, la primera línea de la función va a ser lo que se llama su cadena de documentación, en inglés docstring. Puedo hacerlo con comillas simples o con comillas triples, que suele ser la convención. Si escribo aquí cualquier cosa, por ejemplo, función que eleva un número al cuadrado. Esta cadena no significa nada para lo que es la evaluación de la función, pero ahora veremos cómo puedo acceder a ella. Digamos que puedo asignar el valor del argumento al cuadrado a una nueva variable y esa variable devolverla. Cuando quiero devolver un resultado en una función en Python, necesito especificar la sentencia return. Si no, por defecto las funciones en Python no devuelven nada. Si evalúo esto, ya tengo la función evaluada, y si la llamo, por ejemplo, con el valor 4, aquí vemos que IPython me está volviendo a mostrar otra vez un cuadro de diálogo con una descripción de la función, que es justo lo que yo he escrito arriba. Otra forma que tenemos de ver esa descripción es utilizar un signo de interrogación al final de la función. Si evalúo esta celda, Python me va a mostrar un cuadro de diálogo aparte, digamos, fuera de las celdas que yo estoy evaluando, y me está mostrando información como dónde se ha definido esa función, cuál es la línea de su definición y cuál es la documentación de esa función. La convención en el mundo científico es escribir la documentación de las funciones lo más descriptiva y extensa posible. De esa forma, con echar un vistazo desde IPython a esta documentación, puedo tener una idea bastante buena de cómo funciona y cómo utilizarla. Como decía, si llamo la función al cuadrado con el argumento 4, obviamente lo que voy a tener es un 16. Si quiero definir una función, pero alguno de los argumentos tienen valores por defecto, en caso de que no los especifique, se hace de esta manera. Supongamos que quiero hacer una función trivial, que multiplique dos números, pero si no especifico el segundo, por defecto quiero que sea un 1. Pues entonces voy a hacer una función multiplica, voy a hacer el número s, el argumento x va a ser el primero, y el argumento y, si no se especifica, va a valer 1.0. ¿De acuerdo? Lo bueno que va a tener esto es que voy a poder llamar a la función con uno o con dos argumentos, como ahora veremos. Bueno, voy a incluir la cadena de documentación, multiplica dos números, por defecto el primero por 1. Y le voy a decir simplemente que devuelva x por y. Si llamo a esta función con dos argumentos, se va a hacer la multiplicación normal sin más. Pero si lo llamo con un argumento solo, este argumento se va a multiplicar por 1.0, con lo cual lo que voy a tener es 4.0. ¿De acuerdo? Esta es la manera de escribir funciones en Python que tiene argumentos por defecto. Si yo llamase a esta función con un número mayor de argumentos, lo que obtendría sería una excepción, ¿de acuerdo? Y aquí me lo está explicando lo que sucede. Multiplica, toma uno o dos parámetros, argumentos posicionales, pero le he pasado 3. Esto no funciona. Otra forma de llamar a las funciones en Python es incluir los nombres de los argumentos dentro de la propia llamada a la función. Esto también funciona y en ocasiones lo vamos a necesitar cuando esos argumentos estén definidos de alguna otra manera o simplemente para que la sintaxis sea un poco más legible. Pongamos ahora que quiero escribir
la función que aparece descrita aquí. Una función que recibe como argumento un número. Y en el rango entre 0 y ese número, sin contar este último, si el número es múltiplo de 3, quiero imprimir que es múltiplo de 3. Si no, pero si es múltiplo de 5, imprimir que es múltiplo de 5. Y si no se cumple de ninguna de estas condiciones, imprimir el número y ya está. Pues una de las grandes ventajas de Python, que lo distingue de otros lenguajes, es que la forma en la que he escrito esto, que es, digamos, un pseudocódigo de lo que yo quiero conseguir, se parece enormemente al código final que yo voy a tener en Python. Por ejemplo, a esta función le voy a poner un nombre arbitrario, por ejemplo, foo, sin más, con un argumento que va a ser x. Y de cadena de documentación, esta función no tiene una función definida o útil, con lo cual no tengo por qué poner nada en concreto. Función de prueba. Y ahora, lo que quiero hacer es recorrer el rango que va desde 0 hasta el número que estoy recibiendo con la función. Y eso, como recordábamos, lo puedo conseguir con un bucle. For i in entre 0 y x. Esta función range, vamos a verla un poco en detalle en primer lugar, lo que nos va a permitir es crear un rango de números entre 0 y el número que estamos especificando. Por ejemplo, si hago esto en una celda aparte y especifico solo un argumento, lo que me va a crear es un rango de números entre 0 y 2, en este caso, porque el último no lo está tomando. Si quisiera empezar en 1, por ejemplo, solo tendría que especificarlo como primer argumento y entonces me va a crear un rango de números entre 1 y 3, sin incluir el 3. Esto es importante porque como esta sintaxis de la función range es coherente con la forma en la que indexamos las secuencias, si recordáis de otros vídeos que hemos hecho en el curso, con lo cual lo utilizaremos mucho para recorrer secuencias, arrays y tipos de datos similares. Volviendo a la función de prueba que estábamos escribiendo, voy a recorrer el rango de números entre 0 y el argumento de la función. Para comprobar si un número es múltiplo de 3, podemos utilizar el operador módulo. Lo vemos aquí aparte otra vez. El operador módulo lo que me da es el resto de una división. Aquí lo que está haciendo es dividir 4 entre 3 y devolver el resto, que es 1. Si un número es múltiplo de otro, el operador módulo me tiene que dar resultado 0. Por tanto, con i entre 0 y x, lo que quiero hacer es, si i módulo 3 es igual a 0, que es como decir, si i es múltiplo de 3, entonces imprimir el número es múltiplo de 3. Incluye otra rama en el condicionar, el if. Si no se cumple la anterior condición, pero el número es múltiplo de 5, entonces voy a imprimir que el número es múltiplo de 5. Y si no, voy a imprimir el número sin más. A definir esta función no voy a obtener ningún resultado, así que la voy a llamar, por ejemplo, con el argumento 8. Y lo que voy a hacer es crear un rango entre 0 y 8 sin incluir el 8, es decir, 0, 1, 2, 3 hasta 7, y va a imprimir justo los resultados que nosotros hemos pedido. La última cosa que vamos a comentar es la guía de estilo en Python. Hay una guía de estilo que se suele seguir que se llama PEP8. PEP son las siglas de Python Enhancement Proposal. Son una serie de documentos que se escriben bajo el dominio público para mejorar o añadir características al lenguaje Python. En este caso, una de las primeras que se escribió fue esta guía de estilo. Hay una serie de recomendaciones que se siguen, como por ejemplo lo que hemos visto antes de usar sangrado de 4 espacios, no utilizar líneas de más de 80 caracteres de largo, utilizar cadenas de documentación en las funciones, etc. Este tipo de convenciones se siguen casi siempre dentro del mundo de Python y lo que permite es posibilitar que al compartir código con otras personas, en lugar de fijarnos en el estilo en el que esas personas han programado el código, si a nosotros nos gustaría de esta u otra manera, lo que conseguimos es fijarnos simplemente en el contenido. Descargando aquí esta extensión que he programado
de manera muy sencilla para los propósitos de este tutorial, podemos conseguir comprobar si una función sigue esta guía de estilo. Por ejemplo, si escribo aquí esto, donde deliberadamente he cambiado el código para que produzca algunos fallos, lo que voy a conseguir es que línea por línea, o incluso carácter por carácter, esta extensión nos va a decir cuáles son los fallos que hemos cometido. Lo único que tengo que hacer es incluir el signo porcentaje, pep8, y todo el código que haya en esa celda me lo va a evaluar. En este caso lo que tengo son algunos errores. Me falta espacio alrededor del operador de comparación, me falta espacio después del signo 2 puntos, tengo varias sentencias en una línea, así que las tengo que separar, y me sobra espacio antes del paréntesis. Así que si los voy solucionando uno por uno, primero cambio esto, desaparece uno de los errores, si quito este espacio, desaparece otro de los errores, ahora lo separo todo en dos líneas, y me queda ya solo quitar este paréntesis que me sobraba por aquí. No tenéis más que buscar pep8magic en Google para encontrar esta extensión, que es un archivo de código muy sencillito y muy breve, muy fácil de entender. Y hasta aquí la sintaxis de Python más básica. En la siguiente parte del curso aprenderemos cómo manejar arrays y empezaremos a hacer programas mucho más interesantes también de cara a poder visualizar datos y operar con ellos utilizando matemáticas más complejas.